Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos que se encuentran a través de este medio. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy el Señor Jesucristo nos ha regalado un tema muy hermoso y es cuando Dios nos hace esperar y el propósito divino detrás de la espera. Un tema que nos lleva a reflexionar y a confiar en el proceso y en el tiempo de Dios, aunque no lo entendamos. Para eso hoy tenemos una invitada muy especial y es nuestra hermana Juliet Manjarres, la cual estará abordando el tema. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Juliet Manjarres. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villarrosa, Soledad. Un placer saludarlos. Gracias por haberme invitado a este maravilloso programa. Bueno, hoy vamos a tratar algo muy importante, que es el propósito divino en esto de la espera. Entonces, vamos a comenzar, entremos en materia. Esperar creo que a nadie le gusta, es bastante tedioso. Hacerse esperar para muchos es una cuestión de estatus, pero para otros es una cuestión bastante compleja, porque a muchas personas no nos gusta esperar. Y me incluyo allí. Cuando nosotros nos dicen esperar, es como que la otra persona se está haciendo el importante. Y eso como que genera en nosotros cierta molestia, cierto malestar, cierta duda de si quiere algo o no, o si por qué lo hace, ¿no? Entonces llegamos a esperar y a veces a desesperar en ese momento. Y en un mundo como el de hoy, donde nosotros tenemos todo al alcance de nuestra mano. Antes, hace unos años atrás, nosotros para utilizar esta clase de medios o para utilizar los aparatos electrónicos teníamos un módem, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero nosotros teníamos un módem y el internet era muy lento y nosotros teníamos como la paciencia de esperar a que ese módem se cargara y que el internet muy lentamente hiciera lo que debía, que era conectarnos a la red. Pero hoy el internet demora unos 5 segundos en responder y nosotros estamos desesperados por el hecho que nosotros queremos todo con mucha agilidad, con mucha rapidez. Todo lo queremos para allá, todo lo queremos listo, todo lo queremos a la mano. Y ese querer algo a la mano en muchas ocasiones es muy complejo. Hablando de la vida espiritual, el esperar es en Dios, más que en cualquier otra situación, el esperar en Dios es una fortuna, porque si bien sabemos nosotros los que conocemos al Señor, aquí en este camino todo pareciese que es como al revés, porque la Biblia dice que para nosotros ser grandes tenemos que ser como niños, porque para que nosotros seamos exaltados tenemos que ser humillados, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros esperamos en el Señor Jesús, estamos recibiendo algo especial de Dios. Nosotros tenemos una historia que a todos nos gusta mucho. Creo que todas la hemos leído, creo que todos hemos hecho referencia de esta en una prédica, en una enseñanza, en una conversación, la hemos leído y creo que es una de las historias más conocidas y es la historia de José. José, un joven que fue vendido por sus hermanos y pasó una cantidad de situaciones complejas. Por acá en el libro de Génesis capítulo 48, versículo 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese versículo generaliza toda la historia de José. ¿Sabe por qué? Porque José esperó mucho tiempo, tuvo una espera en la que llegó a ser fue moldeado por el Señor en todo ese proceso que vivió y en toda esa espera. ¿Quién pudiese imaginar que José iba a terminar siendo el gobernador de Egipto? ¿Quién podría imaginar que José iba a terminar siendo el segundo al mando después del faraón? Si primero era un joven rechazado por sus hermanos, era llamado el soñador,
era el menospreciado, fue el que lanzaron a la cisterna, era el que querían matar. Era el joven que Dios lo libró y encontraron una cisterna seca y lo echaron allí. Fue el joven que fue vendido a unos mercaderes. Fue el joven que fue intercambiado en esos mercaderes allá a Potifar. Fue ese joven que fue acusado por una mujer. Fue el joven que fue llevado a la cárcel. Y miren todos los años que van pasando en la vida de José, pero había un propósito en la espera divina de un sueño que había tenido José anteriormente. José anteriormente había soñado que la luna y las estrellas, que unos manojos de trigo. Y miren toda esta cantidad de situaciones, y cualquiera podría decir, es que yo quiero que el Señor me dé ya lo que yo estoy pidiendo, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho tantas cosas. Y cuando nosotros decimos que el Señor me ha mostrado, es que el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, es que yo tengo un propósito, es que a mí me han dicho que yo tengo un propósito, es que yo sé y conozco el propósito que Dios tiene conmigo, pero ¿para cuándo es el propósito? Y esperar que llegue el momento del propósito para nosotros es muy desesperante a veces. Pero nosotros tenemos que guardar calma y esperar en Dios. No fue fácil para José, porque José pasó por una cantidad de situaciones muy complejas, incluyendo el momento en el que José se vio amenazado de muerte, en el que fue acusado, en el que estuvo en la cárcel, en el que después de todo el copero del rey ni se acordaba que José existía por ahí, después que le dijo, es que acuérdate de mí. Es que a veces nosotros queremos poner nuestra confianza y nuestra espera en el ser humano, pero no es cuando el ser humano quiera, no es cuando yo quiera, es cuando el Señor lo decida. Y ese es el propósito divino de la espera. ¿Cuál era el propósito divino de Dios con José? Había un periodo de hambruna que era necesario que se llevara a cabo, que era necesario que se diera una migración general de los pueblos. Cuando vemos el contexto histórico y real de la historia de José, nos damos cuenta de una situación. Y es que para llegar a ese punto y para llegar a que el pueblo se formara dentro de la comunidad del faraón y el pueblo de Dios comenzara a subsistir allí, tuvo que haber pasado una cantidad de hechos complejos. Y esa era la espera divina de José. José tenía un propósito, tenía una misión y tenía que esperar en eso. ¿Acaso no le pasó lo mismo a David? David fue ungido como rey cuando era un niño, pero en la espera pasaron otros hechos y pasó que David tuvo un problema con el rey Saúl. Y el rey Saúl deseaba matarlo. ¿Y cuándo entonces voy a ser el rey si ya yo fui ungido rey? ¿Usted se imagina lo que pasaba por la cabeza de David? ¿Qué era lo que pasaba por la cabeza de David? Si ya yo fui ungido rey, es que ya a mí me dijeron que, es que ya yo sé. Todos tenemos sueños en el Señor. Todos tenemos perspectivas en el Señor. Todos tenemos una proyección en el Señor. No se le olvide nunca que la mayor proyección que tenemos en Dios es ser salvos. Pero para eso necesitamos esperar. Necesitamos esperar la venida del Señor. Pero dentro de esa espera de la venida del Señor van a ocurrir una cantidad de eventos. De pronto tú tienes sueño, no sé, de ser el líder de jóvenes. De pronto tú tienes el sueño de ser la líder